ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Por muchos años, hermanos, yo creo que siguiendo las instrucciones de Dios, fui un predicador con enfoque a vida cristiana. Prediqué mucho, enseñé mucho acerca de lo que la Biblia nos enseña, no lo que el hombre dice o la denominación piensa o X iglesia cree, sino que lo que la Biblia nos enseña de cómo es la vida cristiana. Y prediqué mucho tiempo acerca de eso, vida familiar, vida cristiana. Y un día, hermanos, Dios me golpeó y me hizo llorar como no tienen idea. Sentí claramente cómo Dios habló a mi corazón y me dijo: no estás haciendo nada para mí. Y yo oré, hermanos, y dije: Dios, ¿es tu voz o es la voz del diablo? Señor, ayúdame a entender. Y otra vez, claramente la voz de Dios. Yo anteriormente, hermanos, había tenido una experiencia con Dios al escuchar su voz, cuando mis hijos estaban pequeños. Esa es otra historia que les contaré más adelante, o en otra ocasión, a la próxima que me inviten. Y Dios me confirmó y me dijo, hermanos, ¿pueden imaginar esto? Dios me dijo: no estás haciendo nada para mí. Y me dolió. Y lloré. Y lloré porque por más de 10 años no tomamos vacaciones. No teníamos tiempo para tomar vacaciones. Y entonces le dije: Dios, tienes que mostrarme algo. ¿Por qué siento esto en mi corazón? Y sí, Dios me dijo: estás muy ocupado. Estás muy ocupado, corres mucho. Pero las almas que no tienen a Cristo en su corazón se están yendo al infierno. Y tú no estás haciendo nada. Y hermanos, pueden imaginarse el choque cultural que enfrentamos mi esposa y yo, de vivir en una metrópoli como la ciudad de Guadalajara, a ir a vivir en un rancho donde no encuentra una banqueta, donde la gente se duerme a las 4 de la tarde en el invierno, porque ya se oscureció y no hay nada que hacer. Y sufrimos ese choque, pero fue por una razón, hermanos: obedecer a Dios. Y en estos últimos 12 años, hermanos, puedo darles testimonio que hemos compartido el evangelio a miles y miles y miles de personas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que aprender como cristianos que tenemos una tarea que nos la asignó ese Dios del que estaban dando testimonio. Ese mismo Dios que hace milagros, ese mismo Dios que provee, ese mismo Dios que provee un carro, un trabajo, una salud, una sanidad. Ese mismo Dios a sus hijos les ha encomendado una tarea maravillosa. Y el apóstol Pablo, hermanos, para partir esta mañana, da este consejo. Miren, acompáñenme por favor en sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, miren, versículo 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acompáñenme en la lectura en el verso 2. Vamos a leer todos juntos el verso 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga, Timoteo, esto encarga a hombres y a mujeres fieles, capaces de enseñar también a otros. Si usted cree que es hijo de Dios, si usted cree que es nacido de nuevo, eso no se ve en la iglesia. ¿Sabe cuándo se ve eso? Cuando usted se gane por lo menos
a otro cristiano. Por lo menos. Digo, perdónenme por ser tan poquitero. Pero ¿saben ustedes que eso es adictivo? Cuando usted gana a una persona para Cristo, eso se hace adictivo. Y usted va a querer ganarse a otro, y a otro, y a otro. Y así, hermanos, cumplimos con la tarea que el Señor nos dio. Dios no se equivoca. Así como Él tiene la capacidad de proveer lo que necesitamos económicamente, materialmente, los vehículos, la salud y todo lo que necesitamos, Él nos equipa, hermanos, para cumplir con la tarea que Él mismo nos da. No nos manda a la guerra sin fusil, hermanos. Él nos capacita para hacerlo. Bendito sea el Señor por su misericordia y por las herramientas que Él nos da. Vamos a recordar un pasaje de estas herramientas, hermanos. Mateo capítulo 28, versículos 16, 17, 18, 19 y 20. Mateo 28. Voy a usar la Reina Valera, pero al llegar al versículo 19 y más, voy a parafrasear de una vez. Mateo 28, 16. Este es un pasaje, hermanos, que en algún momento me causa tristeza. Y Dios quiera que no sea el caso de alguno de nosotros, ¿no? Porque miren, dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11 discípulos. Ya para este tiempo el Señor había tenido a sus discípulos con Él. Y pregunto, hermanos, para este entonces, ¿qué habían visto ya los discípulos en Jesús? O de Jesús, o con Jesús. ¿Qué habían visto? La transfiguración. Uf. Más adelante vemos en las cartas el testimonio de Pedro y de Juan diciendo, nosotros somos testigos de eso. Uf. Qué maravilla, ¿no? Entonces está aquí el Señor para asignar una tarea. Y ahí estaban los 11 discípulos con Él, en el lugar donde Jesús les había ordenado. Dice el 17, y cuando le vieron, le adoraron. Y eso es lo que me da tristeza. Pero algunos dudaban. Lo habían visto, no se los platicaron. Nosotros lo leemos en el libro sagrado. Y en base a nuestra comunión con Dios, tenemos experiencias. Si no hay comunión con Dios, no hay experiencias. Sépanlo. Y esta mañana fuimos bendecidos con un testimonio maravilloso. Podemos presentar una demanda, pero podemos doblar nuestras rodillas. Y escuchamos el testimonio. Los discípulos experimentaron con el Señor tantas cosas, pero algunos dudaban. Misericordia de Dios, hermanos, porque pese a eso, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a todos, incluyendo a ustedes que dudan, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que les he mandado. Y para mí, hermanos, el final del versículo 20 tiene como parte importante a esta tarea una promesa que no podemos sacarla de su contexto. Para quien cumple la tarea, el Señor le dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es de que yo hago mi sagrada voluntad, a cabo Dios está conmigo donde quiera que yo esté. No, este versículo está dentro de la tarea que el Señor nos da. Si ustedes hacen la tarea, no lo duden. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, eso es lo que nos da el éxito en el cumplimiento de la tarea que Dios le da a su iglesia. Hermanos, déjenme decirles una cosa. Es padrísimo estar aquí. Perdón, hermanos, es muy lindo estar aquí. Pedro, es que de repente me sale el griego.
El padrísimo en griego, en español quiere decir, es lindo estar aquí. Es una bendición estar aquí, hermanos. El Señor nos dio una tarea maravillosa que tenemos que compartir con las personas que nos conocen. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles. Y no es tarea del pastor, no es tarea del misionero, no es tarea del evangelista, es tarea de todo aquel que se dice hijo de Dios. Pero la Biblia me dice, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, y hermano, vaya que si tenemos que dejar muchas cosas del pasado en la pasión de Cristo. Isaías capítulo 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y miren, amados hermanos, en esa descarriada que vivimos fuera de Cristo, agarramos cada mal hábito que como nos cuesta trabajo soltarlo. Pero el que viene a Cristo, según el testimonio de la Escritura, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y luego pone en nosotros una tremenda responsabilidad, hermanos. Vamos a brincarnos hasta el verso 20, que dice: así que somos embajadores por medio de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, y tenemos que decirle a la gente: les ruego, amados amigos, familiares, quien sea, les ruego, reconcíliense con Dios. Porque el fin, hermanos, el fin sin Cristo es muy doloroso. Muy doloroso, hermanos. Y como familia lo vamos a sufrir mucho. El capítulo 6, versículo 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si hemos recibido, si somos hermanos, nosotros tenemos la experiencia de haber disfrutado y recibido la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia. No hemos hecho nada para merecerlo. Hermanos, no la tengamos en vano. Hay mucha gente alrededor de usted que se está muriendo y se está yendo al infierno sin Cristo. Y usted tiene el mensaje, como embajador de Cristo, tiene el mensaje de salvación. Tenemos, hermanos, una tarea maravillosa que debemos cumplir. ¿A quién se la vamos a decir? Hechos capítulo 16, versículo 30 es un pasaje muy interesante, hermanos. Hechos 16, 30 habla del carcelero de Filipos, y no vamos a entrar en mucho detalle, pero dice: y sacándolos les dijo, después de que Pablo y Silas ahí con los demás que estaban ahí fueron liberados de las cadenas ahí con el carcelero de Filipos, por milagrosamente, ¿no? Les dijo, el carcelero les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, bueno, aquí está. Sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, no sé los idiomas originales de la Biblia, no lo sé, no los domino, pero ahorita ya tenemos todas las herramientas a la mano. Y estudié el pasaje de esta palabra que dice tú y tu casa. Y no se limita, hermanos, nada más a nuestro núcleo de 4 paredes. Usa ahí la palabra oikos. Y oikos quiere decir: si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a creer tú, vas a ser salvo tú y todos los que te rodean. Escúchame, esto aumenta nuestra tarea y nuestra responsabilidad, porque la gente que está alrededor nuestro va a ver nuestro cambio, va a ver que hay una manera diferente en nuestro vocabulario. Y siguiendo las instrucciones de Pablo a los Efesios capítulo 4, capítulo 5, nos damos cuenta que el que robaba ya no roba, que el que mentía ya no miente, que el que hacía tantas barbaridades ya no las hace. Entonces la gente a nuestro alrededor va a decir: algo pasó en ti. Y nosotros tenemos que decirle: cree en el Señor Jesucristo tú también.
Y van a querer, hermanos, lo que nosotros tenemos, por la gracia del Señor. Amados hermanos, que la iglesia La Puerta venga a hacer un impacto a Guadalajara por su testimonio, porque usted está listo para hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Les animo en el nombre de Jesús. Y si acaso es una pena, les digo, vale la pena. Hermanos que nos ven en las redes sociales, este reto también es para ustedes. Gánese por lo menos a uno para Cristo. Engrandezca el reino de Dios.